Por favor, ingeniero, muy buenas tardes. Unas palabras que tenga, por favor. Buenas tardes, Alexis. Gracias. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida a nombre del capítulo ARRAE Perú. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en este primer aniversario. Hoy iniciamos la serie de charlas técnicas en nuestra semana, ¿no? Yo le doy la más cordial bienvenida y cuenten siempre con ARRAE para un apoyo, ¿correcto? Y declaro inaugurado el evento, sin más preámbulo, y damos ya inicio, estimado Alexis, a la primera charla. Adelante. A ver, la charla que se viene es un tema de análisis psicométrico para cada caso de proyectos de aire acondicionado. El profesional a cargo de esta presentación se trata del ingeniero William Richard Morales Quispe. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero mecánico electricista. Tiene una amplia experiencia profesional en el rubro. Ha participado como en las empresas de Retail Air desde 1996 hasta la actualidad, en la cual es el gerente general. Adicionalmente, es profesor, docente de las Universidades Nacional del Callao, de la Universidad Nacional del Callao, y también fue docente de TechSoup. Es un fundador de la cátedra en la parte de TechSoup, en lo que es las especialidades de refrigeración comercial, refrigeración industrial y aire acondicionado, ¿no? También ha sido expositor de cursos de capacitación en la UNI, en la UNAC, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la TechSoup y entre otros, ¿no? Sin más preámbulo, doy pase al ingeniero William Morales a presentar su charla técnica. Muy buenas tardes con todos los asistentes y muy agradecido por la oportunidad de poder brindarles un poco del conocimiento del HVAC, que es muy amplio. Para evitar digamos, el escaso tiempo, vamos a entrar a la presentación de inmediato y vamos a desarrollarla. Entonces vamos a compartir. Bien, como les mencionaba, la psicometría es una arma poderosa para los trabajos de aire acondicionado, sin desmerecer otras tantas que hay, ¿no? Para el caso de esta profesión. Algunos detalles los pasaremos brevemente. Los conocimientos están aplicados, como siempre, a las leyes de la termodinámica, que son las leyes universales que rigen todas las ciencias, prácticamente. Y la ley de las presiones parciales, donde el aire se sabe su composición, pero se reduce por manera práctica como si fueran dos componentes nada más. La presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. Aún a pesar que tiene otros componentes, se simplifica con esa razón. Los procesos, tratar de ocultar un poco. Espero que todos estén viendo completa la imagen, porque yo lo veo un poco cortado por razones de las imágenes de todos nosotros, ¿no? Entonces los procesos completamente teóricos se pueden apreciar desde el punto A hacia arriba, se humidifica, hacia abajo se deshumidifica, a la izquierda se enfría y a la derecha se calienta. Esos son procesos casi digamos, teóricos. Los procesos reales son un poco inclinados y mezclados.
que veremos luego más adelante. Otro detalle que debemos conocer de manera simple es acerca de los calores que existen en una habitación y sus fórmulas sencillas que han sido, como decir, reducidos sus componentes, sus decimales, por decir, en, en lo mínimo, sin que afecte, digamos, el resultado. Los errores que se cometen son menores del 1%. Al aplicar esas constantes, 1.1 o 0.68. Entonces, seguimos avanzando. Esos son los procesos que se obtienen de manera real. Y la suma de los calores, tanto sensible como latente, viene a sumar el calor total. A lo mejor ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve esto en mi trabajo? Y verán que es un arma poderosa, ya que evita muchos desaciertos digamos, en la selección de los equipos y quién sabe también en la instalación. Básicamente se llega a creer como un axioma de que cuando tienes aire acondicionado debes cerrar las puertas y ventanas. Y eso lo cree la gente. Realmente es para nosotros los que instalamos, resulta, digamos, conveniente, pero la ética no nos deja dormir. Porque si yo le digo a un cliente que cierre puerta y ventana, estoy limitando el equipo a una recirculación de aire y privándolo de una buena cantidad de ventilación o aire nuevo. Hoy en día las normas del COVID tienen como una de sus más saltantes diferencias el aumentar la ventilación. Entonces, si nosotros no ventilamos nada, entonces estamos obteniendo una ventaja y desventaja. La ventaja es que el cliente va a sentir frío y no va a reclamar. La desventaja es que el cliente lo tenemos con una salud al borde del contagio. Entonces la ética no nos permite. Sin embargo, la gente se ha acostumbrado. Se ha acostumbrado. Yo en una temporada hice servicio de mantenimiento a mi alma mater, a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y si hay que avergonzarse, hay que avergonzarse. No hay ningún problema, porque se corrigen los errores. Y había equipos instalados de aire acondicionado cara con cara. Es decir, un equipo le echaba el aire caliente al otro. Y eso a la vista de todos los ingenieros, profesores que pasaban cada rato por el segundo piso y miraban los dos equipos. Ese es por falta de conocimiento de la parte práctica. Lo corregí de inmediato. Luego, un profesor que no voy a decir jamás su nombre porque lo respeto mucho, buen profesor, lo máximo como profesor, me tocó instalarle su aire acondicionado en su oficina y que quedaba en máquinas térmicas. Entonces, luego de instalarle, lo visité y él estaba allí y le dice a su secretaria, no me abran la puerta. Cuando hay aire acondicionado, las puertas tienen que estar y ventanas cerradas.
Entonces, así le dio sus instrucciones a la secretaria. Por supuesto, yo no lo voy a contradecir porque es para mí un maestro, ¿no? Y luego me di cuenta nomás cómo se ha logrado meter en la cabeza de la gente que cuando tienes aire acondicionado cierra puerta y ventana. Y eso lo hemos hecho nosotros mismos, porque queremos que el equipo enfríe. Estamos limitando al equipo a un mínimo de aire recirculado y que logre bajar la temperatura, porque si lo ventila un poquito, ya el equipo no alcanza, necesita más potencia. Para una ventilación común, normal, que está en tablas, ¿cuánto debes de cambiar aire por cada local que de diferentes usos? Y también nos acostumbramos nosotros a decir que por personas debes de cambiar aire a razón de 15 CFM por cada persona, si no fuma. Y si fuma, a 45 CFM por cada persona. Bueno, lo de fuma ya se ha desaparecido porque casi nadie fuma. No sé si porque sienten que les hace mal a la salud o porque está muy caro el cigarro. La cosa es que ya muy poca gente fuma. Peruana, ¿no? Porque los venezolanos sí fuman. Ahora, el diagrama que estamos viendo es el diagrama psicométrico que en apariencia puede resultar complicado, pero no es complicado. Van a ver ahora con algún ejemplo que le he puesto en la siguiente diapositiva. Bueno, este es otro diagrama psicométrico, pero en unidades internacionales. Ambos se pueden usar. Este es un ejemplo inicial como para darnos cuenta para qué me sirve el conocimiento psicométrico. En primer lugar, me sirve para quedar bien con el cliente, mantener su salud, para lograr la temperatura de diseño que yo quiero tener y para que el equipo haga un trabajo de enfriamiento y ventilación de modo normal. Entonces vamos a seccionarlo esto en tres partes. De la A a la B es el proceso donde solamente se recircula el aire. Solamente se recircula el aire. De la D a la B, la raya de color anaranjado más o menos, se está logrando un porcentaje de aire nuevo, renovado, que entra al ambiente acondicionado. Esa recta de A a C, por eso lo he marcado bonito ahí como para explicar algo agradable y sencillo, porque no es bueno para una enseñanza, digamos, de una hora y para una enseñanza que sea útil, complicarlo. Mientras más sencillo, es hasta cierto punto más aprovechado por las personas, sean ingenieros, sean técnicos o simplemente aficionados. Debe comprenderlo. Yo enseño mi clase para que lo entiendan ustedes, no para que yo lo entienda. Entonces, ese es el detalle que le digo. Mira que, como les cuento, un ingeniero de la UNI, muy renombrado, prácticamente no tenía un criterio adecuado por no conocer la carta psicométrica de modo correcto. No estoy hablando, por si acaso, del gran ingeniero Herencia Quispe, ¿no? Él es un doctor prácticamente.
y enseñaba el curso de ciclometría dentro del aire acondicionado conforme a la ley manda. Era especialista. Entonces, volviendo al caso, AC se llama la recta de mezclas. Eso se llama recta de mezclas. Si asumimos, digamos, que el punto D es solamente estamos asumiendo, es el 20% de renovación de aire de un 100% que sería de AC. Entonces, AC es el 100% de renovación de aire. Y AD, supongamos que es solamente el 20% de renovación de aire. Eso de por sí ya está incrementando la potencia del equipo. Porque el aire va a entrar en las condiciones de D. A diferencia de cuando se recirculaba, entraba el aire al evaporador o al serpentín en las condiciones de A. Todo esto se ve en la recta de entalpías. Se ven unas que parecen unas escaleras al costado izquierdo, que están más allá de la línea del 100% de humedad relativa. Esas son las entalpías. Entonces, el recuadro de color celeste está en la fórmula. Dice calor total 4.5 CFM por las entalpías, la diferencia de entalpías. Entonces, si nosotros vemos la entalpía de B, se puede alcanzar a leer algo así como 19,5. Y la entalpía de A, algo así como 33. Entonces, la diferencia entre 33 y 19,5, digamos que sea 20, sería 23, ¿no es cierto? Pero si ingresamos al serpentín con condiciones del punto D, la entalpía del punto D sería mayor. Se puede apreciar ahí como, solamente vamos a suponer que fuera 40. Es mayor que la diferencia en entalpías entre A y B. Al ser mayor, aplican la fórmula que está en el recuadro celeste y lo que está entre paréntesis sería mayor. Lo otro puede permanecer constante. Y ese es el calor total. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que el equipo cuyo aire entra al serpentín evaporador en condiciones de D es mucho más potente que el equipo que entra en las condiciones A, donde solamente se recircula. Por lo tanto, si nosotros hemos confiado en que el cliente va a cerrar puerta y ventana, va a rendir el equipo que colocamos, a la potencia que colocamos. Pero si el dueño de la oficina es conocedor y dice que tiene que haber ventilación, aire nuevo, abre un poco, digamos, el ingreso de aire en el ducto o abre un poco la puerta o la ventana, ya el aire no estaría ingresando en condiciones A, sino en condiciones D, de letra D. Y ese equipo ya no va a enfriar, porque hay una mezcla de aire que hace que la temperatura de ingreso sea mayor. Aquí se puede apreciar de 70, va a ingresar a 75 más o menos, Fahrenheit. Entonces, la disconformidad del cliente llega, llamando a la empresa que le instaló y quejándose de que el equipo no enfría. El detalle ha sido desde el punto de diseño. No se debió poner un equipo para recircular, sino un equipo para recircular más un porcentaje de ventilación. Y ya no puede haber marcha atrás, porque el cliente no va a querer que le compres otro equipo mayor o le pongas 2 equipos en vez de 1. Entonces,
Por esa razón es que nosotros decimos cierra puerta y ventana. Cierra, cierra, no abras. Porque nos defendemos de una manera antiética de reclamo del cliente. Y el último punto para pasar a otra diapositiva, el punto C. Las condiciones del aire que ingresa al serpentín evaporador en el punto C es cuando se está renovando al 100%. Entonces, vamos a asumir que es una sala de operaciones cuya exigencia de renovación de aire llega al 100%. O sea, el aire que ingresa totalmente debe salir. Entonces, vemos las entalpías en el punto C. En el punto B permanece constante. Entonces, la resta o la diferencia de entalpías entre C y B es enorme, enorme. Entonces, el equipo para una sala de operaciones va a salir de mayor potencia. A veces, para evitar comprar un equipo realmente de esa potencia, nosotros adrede le bajamos un poco porque ya resulta demasiado costoso y muy elaborado. Pero la recomendación sería que el equipo va a crecer de todas maneras, en potencia. Entonces ven la utilidad y el poder de la psicometría que te permite seleccionar un equipo acorde a la realidad y éticamente quedar muy bien con el cliente y lograr las prestaciones necesarias. Ese es el arma secreta del aire acondicionado. Y esto que se hace en una oficina, se puede hacer en un edificio, se puede hacer en un local, se puede hacer donde sea. Yo, por ejemplo, tengo una licitación ganada para construir una cámara frigorífica para una entidad de provincia. La exigencia es que es una cámara que va a tener temperaturas de 20 grados. Eso cualquiera lo logra, 20 grados positivos. Pero la humedad no debe ser más de 50%. Entonces, hasta para una cámara frigorífica cuya humedad debe ser medida en un valor, se utiliza la carta psicométrica como si fuera un sistema de aire acondicionado, recalentando la salida de aire en compañía de un humidistato. Y todo tiene solución, como dice, ¿no? Todo el hombre lo puede, todo. Por supuesto, menos dar a luz. Eso es lo que no puede. Pero el hombre conocedor, todo debe poderlo. Este es el estilo de enseñanza que tenía el profesor Herencia Quispe. Lo tenía de la uni, un buen profesor. Así, bajo esas fórmulas enseñaba, y esas fórmulas son exactas. Las entalpías conseguidas exactamente con decimales. Claro que como les digo, la psicometría te da errores menores al 1%, es suficiente para nosotros. Esto les pongo solamente para que vean el fundamento que se utilizó alguna vez para crear la carta psicométrica. Se aplicaba tantas fórmulas que no faltó un señor llamado H. Willis Carrier, que logró sintetizar todas estas fórmulas en un diagrama psicométrico que nos hace trabajar mucho menos. Lo bueno de estas fórmulas es que son exactas. Alguna vez lo he calculado por hobby, he calculado los valores y son exactísimos. Esos trabajan con unas tablas que normalmente
tienen los valores del agua a presiones diferentes, del vapor de agua a presiones diferentes, que son de unas 8 hojas más o menos, son tablas que encajan con esas fórmulas. Sé que el tiempo siempre es breve, entonces debo acelerar. Ya me debe quedar 20 minutos. Este proceso es el que les decía de la renovación del aire, y no solamente recircular, sino recircular e innovar aire. Lo cosa que es muy difícil y costoso. Yo he hecho bastantes estudios de ahorro de energía en tiendas grandes, en moles, y casi los sistemas de ventilación lo apagan. Porque el sistema de ventilación, si lo prendieron junto con el aire acondicionado, el sistema de ventilación se lo lleva todo el frío. Todo el frío se lo lleva y no enfriaría nada. Entonces el sistema de ventilación está que se mosquea ahí arriba, en la azotea, y solo funciona el aire acondicionado. La única manera de que se logre enfriar la tienda. A pesar que se trata de cumplir la normativa con la ventilación adecuada, pero no se evita cumplir porque si no estaríamos en un problema. Si no enfría el aire, habría mucha disconformidad con los dueños de las tiendas. Este proceso es así. El aire interior que viene del ambiente refrigerado o acondicionado se dirige por un ducto hacia un cruce. Este cruce es una mezcla de aire entre aire recirculado más aire exterior. Cada uno en su caudal y sus temperaturas requeridas, calculadas. De esa mezcla de los dos aires, exterior y recirculado, lógicamente va a salir un aire mezclado que ingresa al serpentín. Y luego, por supuesto, ese aire que ingresa al serpentín va a ser enfriado hasta las condiciones que hemos visto anteriormente y suministrado nuevamente ¿cómo se llama? Al ambiente refrigerado o acondicionado. Ese es el círculo, digamos, básico del aire acondicionado con ventilación. Y para poder encontrar la temperatura de la mezcla, hay mucho software, por si acaso, de ciclometría. Hay software de Carrier, software de LG, software de Daikin. O sea que hay mucho software en internet, pero si quieren utilizar. Y si no tienen software y quieren, o no tienen manera y quieren hacerlo por su propia mano, entonces la fórmula la tienen arriba. Yo la conozco de memoria esa fórmula porque esa la uso de muchos años, ¿no? El aire recirculado, el caudal, por la temperatura del aire recirculado, más el aire renovado por la temperatura del aire renovado, que siempre el CFM2 es menor que el CFM1, ya que el CFM2 es el que va a ventilarse. Y la ventilación ahora ha aumentado un poco, pero aún así no es tanto, ¿no? El otro día yo leí que había el Ministerio de Salud, como decir, saca una exposición de que la ventilación hay que aumentarla, y etcétera, 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 pero sin detallar cosas, porque para la ventilación también hay muchos lugares que investigar. Entonces debe ser 12.5 metros por segundo por persona de ventilación. Entonces, eso debía consultar con nuestra institución antes de sacar un comunicado de ese tipo. Pedir consejo a los expertos, que en este caso somos todos nosotros, antes de sacar una norma. Entonces eso hay que con el tiempo
procurar que todas las entidades nos consulten, que nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Porque una de las razones de ASRAE es el bienestar común de todas las personas. Ese es el detalle. Entonces esto ya más o menos les indica cómo hacer un sistema de aire con ventilación. Un esquema. Y para que vean lo simple que es, pues, ¿no? Es tan simple que no necesitamos complicar las cosas para entenderlo. Vean los dibujitos, los sentidos y la fórmula. El CFM2 lo sacan de tablas. El CFM1 es lo que justamente va a salir el CFM1 sale del calor sensible. Y de ahí sale el caudal que pasa por serpentín, de la fórmula del calor sensible. Que tampoco es otra fórmula como para rayarse, ¿no? Mira, el calor sensible es igual a 1.1 CFM por la diferencia de temperaturas, entrada y salida. También se puede sacar el CFM1 facilito. No hay muchas cosas complicadas en la ciclometría. Y después, con una fotocopia y unas lapiceras de colores, dibujar el ciclo en el diagrama ciclométrico y les da la potencia real necesaria. Estos equipos estaban hace años. Fuimos a Cajamarca. Todavía el presidente Castillo creo que ni siquiera soñaba con ser presidente. Y acá eran instalaciones de la Telefónica Claro, que antes no se llamaba Claro, tenía otro nombre, no me recuerdo qué nombre tenía. Donde estaban sus antenas y de dos equipos redundantes para enfriar la electrónica de eso, ¿no? Entonces, ahí se debe determinar las condiciones de aire y suministro con ayuda de las tablas, con ayuda de las fórmulas y con ayuda de los datos que siempre están en Internet. Como decir, temperaturas medias de la localidad, humedad, promedio y todos los detalles que puedan conseguir. En la sierra del Perú, aparentemente hay una igualdad. Como que la teoría dice, en la sierra hay menos aire, entonces necesitamos un ventilador más grande para enfriar el condensador. Si no, se va a ir va a haber falla, ¿no? Pero en la sierra tenemos menos aire, pero tenemos el aire más frío y más seco, como que más efectivo. Entonces, al final, creo que un equipo de Lima, colocado en la sierra, se sobra. Donde sí adolece de defectos es cuando va a la selva. En la selva sí he tenido que hacer maravillas para que un equipo funcione. Aquí vemos un esquema de cómo es el caso de los ambientes acondicionados. Siempre todo ambiente va a tener un calor sensible y un calor latente. El calor sensible es un calor que se puede medir con las máquinas, con los termómetros. Y el calor latente no podemos medirlo, sino el calor latente es el que origina el condensado. Podemos obtener la cantidad de agua que va a generar, eso sí. Hay fórmulas para eso, ¿no? A mí me preguntan muchas veces la gente, me dice, ¿cuánto agua va a botar mi equipo?
ni que yo fuera mago, ¿no? ¿Cuánta agua va a botar mi equipo? Bueno, hay una fórmula, ¿no? La fórmula para lograr encontrar la masa del vapor, masa de agua en forma líquida en libras por hora es el CFM, el flujo del aire, por las humedades específicas, W2 menos W1, divididos entre 1556. El resultado te da en, digamos, en libras por hora. Con esas libras por hora lo traduces a litros por hora y puedes determinar cuánto es lo que bota de agua el equipo. Aquí yo tengo una anécdota. Cuando tomo exámenes en la universidad le pongo a los alumnos algo parecido. Le pongo equipos en condiciones tales para que encuentren la cantidad de condensado que bota por hora. Pero no se la pongo fácil. Le digo, bueno, tengo un barril de 50 galones. ¿En cuánto tiempo el barril va a comenzar a rebalsar? Para que piensen, para que analicen. Entonces, calor latente y sensible es básico, es lo que tenemos que retirar del ambiente interior. Y ahí ven las fórmulas de calor sensible, 1.1 por CFM, el suministro, multiplicado por la diferencia de temperaturas entrada y salida. Ese 1.1, muchos me preguntan, ¿por qué tiene varias dimensiones? Ese es P del aire a presión constante dividido entre volumen específico del aire normal por 60. Y no sale 1.1, sale 1.08. Pero como para algo, bueno, yo admiro a los norteamericanos, es que son prácticos. Al 1.08 lo han puesto simplemente como 1.1. Y es un número que tiene varias dimensiones, de modo que como que han hecho magia, a la hora de que el resultado sale en BTU hora. Y sale en lo que nosotros queremos conseguir. Y para el calor latente, igualito. Fórmulas sencillas, aplicables y rápidas, cuyos errores son menores del 1%. Donde una fecha descubrí esa tablita en la parte de abajo que dice alturas. Entonces yo no lo usaba, pero no faltó una lectura por ahí de internet o no sé dónde lo leí, que esa fórmula tenía que ponerle un factor K. El factor K dependía del nivel de la ciudad. Entonces, a medida que es más alto, digamos como Arequipa, 2.500 metros sobre nivel del mar, a lo que me sale de calor sensible, debería multiplicarlo por 0.737 o 0,737. Y me va a reducir el calor sensible para casos de altura. Entonces, eso se refiere a esa tabla. Una de las incógnitas, bastante crítica, digamos, es encontrar el flujo de aire en un proceso de acondicionamiento de aire. O sea, encontrar el CFM Zoom. ¿Cómo encuentro el CFM Zoom? Porque por ahí se recomienda que debemos encontrar el CFM Zoom con el calor sensible, no con el calor latente. Debemos encontrarlo con calor sensible. Entonces, si vemos, allí vemos, hay dos incógnitas para una sola ecuación.
¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, la incógnita, calor sensible no es incógnita, porque eso se saca de la carga térmica. Por software, por cálculo manual, por cualquier tipo de software o manual, se consigue el calor sensible. O sea, no es incógnita. 1.1 tampoco no es incógnita. CFM, Zoom, sí es incógnita. Y luego multiplicado por T2 menos T1, si nosotros sabemos que el ambiente acondicionado debe estar a una temperatura de acuerdo a como ustedes lo planifican en su diseño, digamos 20 grados, aunque va contra la ley. La ley peruana dice 24 grados más menos 2 grados, que debe ser la temperatura de diseño. Pero la gente está acostumbrada a 20 grados. Entonces, el T1 no es incógnita. El T2 es la temperatura de suministro, digamos. Aunque puede ser inverso el paréntesis. La temperatura de suministro sí es incógnita. Entonces tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Cómo resolver? Hay dos caminos para quedar con una sola incógnita y encontrar el CFM. O encontrar el suministro, la temperatura de suministro. Y están escritos en el recuadro. Dice, normalmente se puede asumir que por cada tonelada de refrigeración debe haber 400 FM. Entonces, si yo asumo esa premisa o ese dato, me va a salir de inmediato la temperatura de suministro. No hay más incógnitas. Yo a veces prefiero utilizar la otra salida, encontrar la temperatura de suministro. Y cuando encuentro la temperatura de suministro, ya puedo encontrar los FM, que van a permanecer constantes en todo el proceso y en todos los procesos de mezcla y procesos sin mezcla. Permanece constante el CFM. Entonces, la otra fórmula es que ven ahí abajo, T suministro igual T interior menos 2H, donde H es la altura del local. Entonces, normalmente yo veo más efectivo trabajar con Fahrenheit, porque los libros americanos que yo uso utilizan Fahrenheit y son más precisos. Pero también pueden trabajar en estilos, es indiferente. Digamos que la temperatura interior fuera 70 Fahrenheit, que es como 21 grados centígrados. Menos 2H. Como los gringos son altos, tienen 3 metros de altura su habitación. Ahora también se asume que cada metro tiene 3 pies. Entonces sería 2 veces 9 pies, porque H en pies sería 9, ya que estamos considerando 3 metros, que sería entonces 18. Entonces 70 menos 18, 52 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura de suministro es 52 grados Fahrenheit, que lo pongo arriba en la fórmula de calor sensible. Y de inmediato consigo el valor de los CFM. Por ese lado es que yo me gusta más trabajar. Entonces, como le decía, la psicometría es un arma poderosa para todo. Los procesos de aire acondicionado e inclusive para la refrigeración cuando las temperaturas son altas. Otro factor importante, creo que es la hora. Ese es más importante porque la hora siempre gana.
debo disponer de unos 10 minutos más, entonces el factor de calor sensible es una pequeña fórmula de datos conocidos. El factor de calor sensible es igual a calor sensible dividido entre calor total, sabiendo que calor total es calor sensible más calor latente. Eso tiene en el lado derecho el diagrama psicométrico valores que varían de acuerdo al uso del local. Un gimnasio puede ser 0.5. Una oficina puede ser 0.75. Y así la carga térmica que vamos a encontrar para los equipos de aire acondicionado nos va a salir en calor sensible y calor latente. Siempre, nunca sale en calor sensible todo, sale latente y sensible. Aplicamos la fórmula de calor sensible y nos da el factor de calor sensible. Y con eso inicia todo el gráfico. Pues gráficamente es mucho más fácil de encontrar la potencia frigorífica o la potencia de aire acondicionado con ventilación de cualquier tipo. Al 10%, al 15%, al 20%, al 30%, al 50% y al 100%. A lo que mande el local. Este simplemente es un ejemplo, una aplicación de lo sencillo que es manejar el diagrama psicométrico y las fórmulas de calor sensible y latente. El calor sensible se obtiene, el factor de calor sensible se obtiene de la suma o de la división de calor sensible entre el calor total. Entonces, si nosotros vemos acá, el calor sensible es 55.000 BTU/hora. El calor latente, 22.000 BTU/hora. Entonces, dividimos 55.000 entre 77.000 y nos da el factor de calor sensible. 77.000 es la suma de los dos. Con ese calor sensible nos vamos al costado, que sale 0.70, más o menos, creo, por ahí se puede ver, donde la línea roja. Y ese punto lo tomamos como un punto de una recta. El otro punto de la recta va a ser el punto guía. El punto guía que se encuentra a 80 Fahrenheit y 50% de humedad relativa en todos los diagramas. Es como una manchita, como si se hubiera salido un poquito de tinta el lapicero y es una manchita. Entonces, el punto guía deben saber que está a 80 Fahrenheit y 50% de humedad. Es el otro punto de la recta. Entonces, para trazar una recta solo se necesita 2 puntos. Trazamos la recta roja, es como se llama recta guía. Y luego nos indica que la verdadera recta del proceso va a ser aquella que pasa por el punto de condiciones interiores del local. Digamos, en mi local es 20 grados y 50% de humedad relativa, ahí tiene que estar ese punto, las condiciones interiores. Entonces la recta verde solamente es paralela a la recta guía, pero que pasa por las condiciones interiores del local. Como ya hemos encontrado la temperatura de suministro, simplemente donde corta la recta verde a la temperatura de suministro, ahí están las condiciones del aire de suministro, en temperatura y humedad. En este caso, más o menos, estamos hablando de 52 Fahrenheit y 90% de humedad relativa.
el aire que sale de los serpentines de aire acondicionado sale altamente humidificado, digamos, porque simplemente el serpentín está mojado, el aire al pasar recoge parte de la humedad y sale con humedad relativa alta. Por eso cuando dice, cuando quieres tú bajar la humedad, tienes que calentar ese aire, ya que al calentarlo, la humedad baja. Esa es una de las razones. Por favor, déjenme ver mi celular para saber la hora. No quiero pasarme del tiempo. Los otros colegas también tienen las mismas ganas de enseñarles. Son las 6:02. Me gustaría para todos ustedes que vayan a ver coordinando las diapositivas que tenemos aquí y vayan viendo que digamos autodidácticamente mucho de este desarrollo de psicometría. Y me gustaría, con el permiso de los colegas de RAE, a lo mejor contestar algunas preguntas, porque hasta aquí en adelante viene solamente procesos de calentamiento puro, enfriamiento puro, vienen otros procesos simples que se puede aprender didácticamente para no dejar al siguiente expositor, que es de repente mi colega Luis, no dejarle corto tiempo. Pueden hacer algunas preguntas si es que les agrada en estos momentos. Y estén siempre atentos para los cursos que nosotros damos en ASRAE, que son de provecho para toda la comunidad del HVAC. A ver, buenas tardes, ingeniero. Muy excelente su presentación. Me hizo recordar a los momentos de la universidad, creo que a muchos de nosotros. A ver, vamos a pasar con las preguntas. Bueno, Pablo Bazán nos hace una pregunta respecto a, se recomienda siempre que haya una DT o un delta de T térmico de entre 8 a 16 grados entre la temperatura de sala y temperatura de suministro. ¿Cuál sería el inconveniente si tuviera un diferencial de temperatura inferior a 8 grados centígrados? Ya que para climatización, para ciertos procesos industriales, he tenido estos valores. Esa sería la primera pregunta. Ya le puedo contestar ahora. Eso, Sí, por favor. esa pregunta también yo me la hacía siempre. Y la razón del por qué. Pero los hechos me fueron enseñando y fueron comprobando que una de las razones principales con respecto a refrigeración es que el delta de T de refrigeración puede ser simplemente 6 grados centígrados, que son como 6 por 2, como 12 o 13 grados Fahrenheit. Eh, asumo que es por una cámara frigorífica que está encerrada, tiene paredes aisladas, mientras que una oficina o un local industrial tiene las paredes porosas por donde se filtran temperaturas y humedades. No hay aislante de poliuretano ni poliestireno. Las ventanas que también tienen ingresos de aires de la calle, porque las ventanas no son herméticas, y las puertas igual. Entonces, si aplico un diferencial pequeño en aire, la temperatura de salida del suministro va a ser muy alta, muy alta. Necesito bajar esa temperatura de suministro que debe estar entre 8 grados a 12 grados centígrados. Entonces, para eso necesito un diferencial alto. El caso que se puede comprobar es el siguiente. Cuando uno piensa
Los diferenciales son debidos al local y otros son debidos a la transferencia de calor. Es decir, un serpentín es como un freno para la transferencia de calor, porque hay aletas que no dejan pasar el aire correctamente. Hay tuberías que tienen espesores y que el calor tiene que fluir, primero ganar al espesor y lograr la temperatura exterior con respecto a la temperatura interior del tubo hasta encontrar por fin el refrigerante. Entonces tenemos dos retrasos, digamos. Entonces yo hacía un ejemplo así. Si quiero al revés o al derecho. Los equipos de aire acondicionado hasta hace poco eran de R22. Por si acaso funciona igualito para el R410 o para el R32. Es idéntico, eso no cambia. Entonces, 60 libras era lo acostumbrado a usar aquí con el R22. Entonces, 60 libras es la temperatura correspondiente al refrigerante, es 1 grado, más o menos, centígrado. 1 grado centígrado más o menos es 34 grados, lo que es Fahrenheit. Perdón, sí, 34 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura del refrigerante dentro del tubo. Entonces hay un diferencial hacia afuera hasta que sale, digamos, ahí cometemos un error de léxico, pero aceptable. Para que salga el frío para afuera, hay un retraso de 17 grados Fahrenheit. Ya lo tenemos el frío en la salida del serpentín. Entonces, luego, para poder llegar hasta el individuo que está, digamos, siendo climatizado dentro de un ambiente, él nunca pone su cabeza en la salida del aire. Nunca. Está más allá. Entonces, hay otro diferencial ahí también de que va a ir de esa temperatura de salida hasta que llega a él, son nuevamente 17 más. Entonces son 34 Fahrenheit de diferencial. Eso convertido a un diferencial digamos, en grados centígrados, es mucho mayor que el de refrigeración. Estamos hablando probablemente bueno, yo lo puedo calcular, pero ahorita no es el momento. Estamos hablando de 17 centígrados, 15 centígrados, o 15 más grados centígrados diferencial, con respecto a refrigeración, que es 6 o 7 máximo. Entonces, en resumen, no se puede hacer aire acondicionado con diferenciales pequeños porque no enfriaría. La temperatura de suministro saldría alta. Tenemos que hacer evaporar el refrigerante a menor temperatura para que los diferenciales sean mayores y logre una temperatura de suministro entre 8 grados a 12 grados centígrados. Todo lo que le digo es como un rompecabezas o un tragalenguas. Algunas cosas hay que explicarlo con calma y con gráficos, lo que no se puede hacer en este momento. Por favor, otra pregunta. A ver, bueno, esa ha sido la última pregunta. Más bien, ingeniero, podemos coordinar una charla o un curso para el Comité Técnico de Ciencias y Transferencia, para los branch o para otras conferencias. Por favor, por interno lo coordinamos para Por que pueda supuesto, seguir con por su supuesto. presentación. Como yo le digo, Arraes nació para ayudar a los compañeros, no para irse al espacio en cosas que a veces no estamos, digamos, aplicando, ¿no? Lo que aplicamos aquí, que nos es útil para el país, para el desarrollo personal, no tiene por qué ser demasiado complicado. Entonces, mientras que yo esté, como decir, a disposición de ustedes, estará para mí
gustoso de poder servirles y inclusive ahora me siento agradecido porque he entrado en mis terrenos. Mis terrenos son el HVAC. A mí me encanta este terreno y por eso es que les agradezco a todos ustedes su atención y por medio de las redes pueden hacer algunas preguntas que le conteste de manera más precisa. Muchas gracias, jóvenes.